un discipulador eficaz en el sentido que para que él diga todo esto de Filemón es porque él escuchaba el testimonio que él daba de Jesucristo y cómo había impactado a otras personas, como él dice en el verso 1 de Filemón: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Él tenía un discipulado tal en el que se invertía mucho tiempo en esa persona. Y yo me doy cuenta que eso es algo muy necesario en la iglesia. Porque si realmente yo no discipulo a alguien, y si quizás viene una persona de otra iglesia, pero no tomamos en consideración qué es lo que sabe del Señor, qué debilidades tiene también, porque todos la tenemos, entonces no vamos a poder ser certeros. Yo les digo con un ejemplo claro. En el hospital han llegado hace poco, hace casi un mes, 3 internos de tecnología médica, son futuros tecnólogos médicos. Y uno de ellos escuché, porque yo me gusta compartir y conversar, entonces empecé a conversar y uno de ellos dijo que recién estaba asistiendo a una iglesia. Y Dios me permitió hoy tener una conversación mientras no había muestras, y empecé a conversar con él. Y bueno, yo le estaba contando mi testimonio, porque es una de las maneras que yo hago para poder compartir el evangelio después. Y a raíz de eso, al abrir mi corazón, él empezó a abrir su corazón. Y yo le dije: ¿y tú te estás discipulando? Y me dijo: hay un hermano que él está enseñándome, está instruyéndome. Y él empezó a contar. Le dije: ¿cómo llegaste a conocer al Señor? Y bueno, empezó a contarme muchas cosas de su vida, tristes, por cierto, dolorosas, que me permitió Dios conocer, a tal punto que en ese momento, cuando él fue un momento muy duro para él, recordar que su hermano, el único que lo había amado porque sus padres lo abandonaron, muere en un accidente. Y ahí es donde él suelta en llanto. Y yo me dolió, que yo estaba ahí también con lágrimas, pero él me dijo un momento y se fue. Entonces ahí es donde él empezó a conversar conmigo. Y entonces yo agarré y dije: Señor, ayúdame a poder guiarlo, porque el hermano que está con él me dice: él por su trabajo hay veces no tiene tiempo, me dice, y entonces no me está enseñando. Y dirán ustedes: ustedes han venido a hablar de la palabra o de un hecho. No, es un hecho que me va a llevar a poder explicar esto que vemos que Pablo hizo con Filemón, para poder conocer a Filemón y ver el grado de impacto que generó en otras personas. Él tuvo que conocerlo mucho, él tuvo que pasar tiempo con él. Y hay veces nosotros en el discipulado solamente nos limitamos, hay veces, a un material que no es malo. El material es bueno porque hay enseñanzas, hay doctrinas esenciales que un cristiano debe saber, pero que esas doctrinas no son solamente lo que él necesita, sino también el que tú puedas conocer el corazón y ser asertivo. Y una de las cosas que él estaba diciéndome fue que él llegó a tener una enamorada, pero ya para eso él había conocido al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que esa persona le había engañado varias veces, y fue a raíz de eso que él me dice: ahora ya he dejado de ir a la iglesia con el ánimo que antes tenía.
Y yo le digo, ¿sabes qué? Dios siempre está dispuesto primero a conocer lo que hay en tu corazón. Y si tú le das la prioridad a Dios, si es tu deleite, le digo, Él te va a ayudar a soportar cualquier problema que pases. Realmente cuando nosotros entendemos, y yo le dije, mira, hoy sé que Dios me está permitiendo hablarte a ti, y esto es una manera de discipulado. Y él me dijo, yo me siento solo, hermano, licenciado, me siento solo, siempre he vivido solo. Y le dije, pues ahora ya no estás solo, porque el Señor dice que Él estará contigo todos los días. Hay veces nosotros, hermanos, igual en la iglesia pasa. Hay veces podemos ver a hermanos o personas que vienen por primera vez, que hemos escuchado que ya son creyentes, y hay veces nos conformamos y decimos, ya es un hermano, pero quizás pasa por dificultades. Él ya estaba pensando quizás en regresar con esta chica, y yo le dije, no tomes esa decisión, porque si tú tomas esa decisión va a destruir tu relación con Dios. Le dije, tú cuida tu relación con Dios. Entonces vemos que cuando dice el Señor, enseñándoles todas estas cosas que os he mandado, cuando tú ves esa frase, enseñándoles todas estas cosas, ¿qué puede venir a nuestra mente? Sí, enseñándole todo lo que Él les había instruido a los discípulos, ¿verdad? A enseñar a poner su confianza en Dios, a enseñarles a no dudar de nuestra fe en momentos duros y difíciles, a enseñarles doctrina esencial como el bautismo, como la institución de la sede del Señor. Pero sobre todo, el discipulador tiene que estar dispuesto a ir más allá, a ahondar en el corazón de la persona, pero solamente eso se logra con una inversión de tiempo ardua. Yo me doy cuenta, para que Pablo esté constantemente viendo y diciendo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Uno no lo dice, uno puede decirlo simplemente como un cliché, pero Pablo lo decía porque él conocía íntimamente a Filemón, y él sabía lo que había logrado con todo ese tiempo que él había pasado con él. Nosotros tenemos que tener, hermanos, cada uno de nosotros, y eso se lo he dicho, y ahí está la hermana Lucila de testigo en la célula, la iglesia, cada uno de ustedes tiene que tener la capacidad de poder discipular a otro. No puede esperanzarse el cristiano a que solamente el pastor o el anciano o el líder de algún ministerio discipule. Cada uno de ustedes está en la demanda de discipular a otro. Eso no es una tarea para los líderes. Cuando el Señor les enseñó, lo dijo a los 12 discípulos, que aún todavía no tenían el Espíritu Santo, porque les había prometido que después iba a venir el Consolador. Y después vemos cómo ellos cumplieron a cabalidad ese discipulado, a tal punto de que sus propias vidas fueron entregadas por propia voluntad por Cristo. Entonces llega un momento de nuestra vida en que nosotros nos debemos preguntar, Señor, ¿estoy haciendo, aunque sea un discípulo? ¿Estoy preocupado en que tú me des una persona para discipular? Hay veces, hermanos, tenemos que ser específicos y no, hay veces no pedimos al Señor eso. Pedimos hay veces por nuestras necesidades, pedimos muchas veces por nuestra salud, y no está mal, pero Dios quiere que pidamos por eso.
Si nosotros no pedimos, realmente ni siquiera entendemos que es un mandato de Dios. Es impuesta necesidad poder hacer discípulos, y te das cuenta que va a haber oportunidades. Si no hay una oportunidad quizás en la iglesia, va a haber una oportunidad en el trabajo. Yo desde ya puse en mi corazón orar por él. Se llama Raúl, y si ustedes se acuerdan de él, de verdad me encantaría que oren por él, porque he visto que él tiene una necesidad, y eso es algo que él lo supe hoy en una conversación nada más. Él me dijo: yo guardo resentimiento hacia mi padre porque me abandonó. Y le digo: eso tienes que dejarlo en el altar de Dios. Tienes que decirle: Señor, yo guardo odio hacia mi padre y ayúdame. Porque ustedes saben que esas cosas obstaculizan nuestro crecimiento con Dios. Es como cuando nosotros tenemos un resentimiento hacia un hermano. ¿Tú crees que tú vas a crecer espiritualmente? No, vas a estancarte, vas a decrecer quizás, porque no estás entendiendo lo que el Señor quiere, ese amor que quiere que tú demuestres, y aun cuando alguien no lo merezca. Y todos pasamos por dificultades, y todos pasamos por pruebas, pero hay veces Dios las permite con un propósito: crecer. Y nos damos cuenta que cuando Pablo ha invertido tiempo, así como en Filemón, así como en Timoteo, ¿qué es lo que logró? Logró un impacto, porque vemos que él forjó la vida de Timoteo a través de un discipulado eficaz. ¿Y qué vemos después? Que esa iglesia fue bendecida. Esa iglesia fue bendecida por la vida de un hombre que había invertido tiempo en plasmar enseñanzas bíblicas en Timoteo. Pero no lo enseñó con sus propias palabras, sino sobre todo sus hechos. Era un hombre que oraba, un hombre que dice acá, que siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones. Es decir, que si nosotros queremos forjar un discípulo, todos los días tenemos que orar por esa persona. No podemos pretender hacer un discípulo solamente por reunirnos cada semana en un lugar y enseñarlo y instruirles una teoría, sino que en la práctica tú mismo estés determinado a orar por ellos. Nos damos cuenta que todos en algún momento hemos pasado por dificultades, como yo. Y eso es lo que yo les dije. A mí, le digo, la persona que me discipuló, le agradezco a Dios por ello. Pero le digo, hay algo que faltó en él, y es ir hacia el fondo de mi corazón, porque había áreas de mi vida que todavía no habían sido trabajadas. ¿Y cuántos de nosotros tenemos áreas de nuestro corazón que todavía no han sido trabajadas? Y solo Dios, a través de la apertura de nuestro corazón, va a lograr ayudar a extirpar eso que quizás es malo, que quizás puede ser contraproducente para más adelante, y nos va a ayudar a poder mejorar. Por eso nos damos cuenta que ese mandato de ir y hacer discípulos es algo que nosotros debe estar en nuestro corazón. Si nosotros agarramos y estamos pidiendo por muchas cosas, pero menos por discípulos, y es más, por el hecho de que yo pueda discipular a otro, ¿usted cree que Dios va a traer a otras personas aquí? No. Porque ¿cómo se forja una iglesia unida? Una iglesia que realmente impacta. Es cuando cada uno de los miembros entendió ese mandato. Cuando cada uno de los miembros dice: Señor, no permitas que yo me vaya de este mundo sin hacer, aunque sea un discípulo. Cuando yo recién tuve poquito tiempo en la fe,
mi énfasis era evangelizar, compartir el evangelio. Pero cuando yo vi en un libro que hay mayor impacto en forjar un discípulo, que te dediques aunque sea 3 años con una persona, el efecto es multiplicador comparado a evangelizar todos los días. Y es poco probable, yo me doy cuenta que en un cierto tiempo sí lo hacía todos los días, pero después fui disminuyendo. Entonces, si tú forjas a una persona, si inviertes todo tu tiempo en él, si plasmas tu pasión por Dios en él, vas a ver los logros al final. Timoteo es el resultado de un discipulado eficaz. Filemón es el resultado de un discipulado eficaz, íntegro, consejería, doctrina, un acompañamiento, pero para ello se requiere, como digo, de una dependencia con Dios, porque si no, cada uno nos vamos a conformar a asistir, y no digo que esté mal asistir al tiempo de oración, pero cuando tú y yo entendemos que es una necesidad, eso es porque tú lo entendiste en un discipulado eficaz. Pero quizás muchos o todavía no son cristianos, o quizás se desviaron porque no hubo alguien que les diga y les explique la importancia de la oración. Nos damos cuenta que nosotros debemos ser asertivos en ese aspecto, y creo que cada uno de nosotros debemos tener la oportunidad de ser de impacto para otros, aunque sea una sola persona. Yo les animo, por favor, oremos, que tú en esta noche salgas retado, no por mí, sino por Dios, a decirle: Señor, quiero discipular a alguien, dame una persona, dame la oportunidad, pero ayúdame a prepararme también. No sé algo, pregunto a alguien. No sé cómo hacer, cómo llegar a esa persona, se pregunta, porque hay veces necesitamos eso. Yo hoy día, por ejemplo, tuve todas estas fechas, he estado recién en el área de coagulación y no me ha salido mal ninguno de los controles. Yo, antes de pasar mis muestras de pacientes, tengo que pasar controles, y si mis controles están dentro de los controles, de los límites que el control de calidad me permite, entonces yo paso mis muestras. Pero mientras no salga, tengo que solucionar eso. Y hoy día me sentí un poco mal. Dije: Señor, ¿qué he hecho si yo he hecho todo de acuerdo a los procedimientos? Y gracias a Dios tuve que consultar a alguien. Le digo: ¿sabes qué? Mira, he hecho esto y esto y no me salió. Me dice: saca otro reactivo y pruébalo. Y gracias a Dios salió en óptimas condiciones. El problema era el reactivo, que quizás ha sido reconstituido mal. Hay veces, hermanos, necesitamos pedir ayuda, pero hay veces no queremos hacerlo por vergüenza, por X razones. Pero siempre es bueno consultar. Igual en el discipulado, hay veces uno puede decir: Señor, nunca lo he hecho, y puede que tengas temor. Yo también lo he tenido cuando primera vez discipulé a alguien, y hace poco lo he visto porque fui a recoger a mi mamá a la iglesia y encontré a la persona que discipulé, y Dios me ha estado permitiendo ahí conversar con él para preguntarle cómo está, para preguntar cómo está en su vida espiritual. Y entonces vemos que el discipulado es continuo con nosotros mismos. Nosotros necesitamos ser muy intencionales en saber orar. Pero yo sí les digo esto: si nosotros no oramos por discípulos, entonces deberíamos también preguntarnos si realmente soy cristiano. Porque un discípulo tiene que hacer discípulos.
Todos los discípulos del Señor Jesús hicieron discípulos. No hubo ninguno que no plasmó y no compartió todo lo que escuchó del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Finalmente, ojalá que nosotros tengamos el gozo que tuvo Pablo cuando le dijo: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Él se goza al ver el resultado de ese discipulado en Filemón y cómo fue de gran impacto y de gran bendición para muchos cristianos que después él forjó. Por eso yo les animo, hermanos, que si nosotros ahorita estamos teniendo un tiempo para orar, pues le digamos: Señor, ayúdame a ser un discípulo. Y si no he aprendido, ayúdame a poder aprender ahora. Nunca es tarde, porque siempre es importante obedecer al Señor. Y Dios va a traer bendición a tu vida, no por el haber hecho discípulos, sino porque realmente sabes que eso va a impactar en la vida de muchos, aun cuando quizás nosotros no estemos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo que nos das. Señor, gracias por la oportunidad que me permites de ver en la Escritura, Señor, a un siervo como Pablo, Señor, que dispuso su tiempo para invertir en personas, que dispuso su tiempo para orar, Señor, por cada uno de ellos. Y vemos cómo tú generaste, Señor, un resultado extraordinariamente bueno, Señor. Tú generaste, Señor, discípulos que realmente también hicieron discípulos, Señor. Y fue una cadena de crecimiento. Señor, ayúdanos a ver por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que quizás no saben cómo hacerlo. Ayúdanos, Señor, a poder ser asertivos, a poder ofrecer nuestra ayuda en la medida de nuestras posibilidades, porque de lo contrario, Señor, estaremos incumpliendo un mandato importante que tú nos diste en la palabra de Dios. Y ayúdanos a ver, Señor, si está en tu voluntad también esos logros alcanzados y poder enaltecerte y darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, y también aprovecho en orar por nuestros diezmos y ofrendas que tú, Señor, permites que traigamos a ti, Señor, para suplir las necesidades de tu iglesia, para suplir las necesidades de muchos misioneros y de el ministerio Puertas Abiertas que tú nos permites ofrendar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y gracias por los que hemos entendido que la oración, Señor, congregacional es importante, es necesaria. Gracias, Señor, por los que aún todavía quizás no entienden, pero tú nos vas a ayudar a que podamos tener paciencia para que ellos lo entiendan, Señor, porque realmente para que una iglesia esté unida, todos tienen que entender un propósito claro, todos tienen que tener en claro qué es nuestra prioridad. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a ser discípulos, como dice tu palabra, a todas las naciones. Aquí, Señor, en nuestra ciudad, y si nos permites, en otros lugares de la tierra también. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.